Bueno, estamos en otro encuentro llamado Charlas Dibujadas de nuestro gremio, la UTBA, y como siempre estamos con amigos, colegas, gente que uno quiere, así que quiero que nuestro invitado nos diga quién es Emilio Ferrero. Bueno, gracias por la invitación y a UTBA, y a vos, que te quiero un montonazo, y también. Yo soy Emilio Ferrero, a veces antes, hace mucho tiempo era el ruso. Eso quiero que me digas, ¿por qué? Soy humorista gráfico. Yo siempre digo que soy humorista gráfico. Era humorista gráfico. Ahora soy, escribo literatura infantil, soy dramaturgo, dibujo en escuela. Es un maxi kiosco el que tengo ahora. Vamos a hablar de todo un poco. Sí. ¿Por qué me dicen el ruso? Eso. Porque soy de Atlanta. Y Bien. entonces en el secundario los chicos me decían el ruso, y quedó, cuando tuve que poner un seudónimo como humorista gráfico, puse el ruso. Después lo dejé y firmé como Emilio Ferrero por sugerencia de Sendra. Muchos años después, no sé, ya desde el 96, 97, empecé a firmar Emilio Ferrero. Ah, mira vos, Sí. Así que era por eso. Sí, Yo sí. digo, qué cosa. Yo tengo unos amigos que tenían una perrita llamada, bueno, los conocí grandes, no de toda la vida. Una perrita se llamaba Bohemia. Ah, mira. Y digo, ¿por qué se llama Bohemia? Porque somos de Atlanta, los Claro, bueno, bohemios. la campera mía no es laburo de bohemia. Genial. Bueno, de todo lo que haces, bueno, Perdón, no es bohemia, es laburo. Es laburo. No es bohemia, es laburo. Sí, Es bueno. al revés. Sí. bueno, tu imagen está en todos lados, es muy pregnante. Bueno, vamos a empezar con la parte de humor gráfico, donde sé que publicaste en Ricotipo, en Humor. Empecé en Ricotipo hace 39 años. Ajá. Llegué un día a una página, ya era un pibe, tengo 59. Entonces, llevé unos dibujos, estaba Francisco Massa ahí, estaba en la calle Salta, como a 3 edificios de la revista Humor. Estaba Rafael Martínez. No, ahí estaba Francisco Massa. Después, que estuvo al principio Rafael Martínez, después se fue, creo. Ah, bueno, pero yo Hasta la primera aproveché época, a sí, Massa, que fue Massa, el primero, sí. el primero que me publicó, y en el 86 yo llevé unos dibujos y publicó toda una página. Sabía que tenía que resolver la página Mirá qué bien. y me publicó toda una Y página. seguiste. Eso es increíble, vos sabés que seguí, no paré nunca. Y siempre me encontré con gente que me daba una mano, siempre me abría la puerta. Siempre, ¿eh? Siempre Yo está. tuve mucha suerte en todo, ¿eh? Está el que te dice, andá a verlo a tal tipo de parte mía. Y ahí está. Yo una vez en el 84 lo que me pasó fue que fui al taller que hacía la Asociación de Dibujantes Argentinos, en la calle Lavalle. Ahí estamos nosotros. Claro. Pero el profesor mío era Eduardo Maicas. ¿Viste? Sí. En todas las conversaciones de dibujantes aparece Eduardo Maicas, no importa cuándo. Y fue el tipo que me abrió la puerta a todo. Claro. Fue él. Sí, Eduardo, bueno, cada vez que aparece un colega, medio que se emociona hablando de Eduardo, porque nos marcó mucho a todos, todos. como A amigo, mí, como colega, como claro, todo. a mí es mi alma mater. Claro. Es el que me guió, es el que me dijo. Además, esta cosa de, viste que yo te dije, yo soy humorista gráfico, pero además escribo y hago dramaturgia. Fue porque cuando yo empecé con él me dijo: mirá, esto no es solo dibujo, solo humor gráfico, esto es laburar de creativo. Y yo entendí enseguida y conecté enseguida. ¿Por qué te acordás que escribía para tele? Sí, Eduardo y radio. Estaba En radio. Claro. Y entonces yo enganché enseguida con él y empecé a escribir radio para él. Claro. Así que él fue el que me guió en todo eso. Claro. Bueno, después tuviste el Ricotipo en Humor, ¿qué hiciste? ¿Cuánto Y en tiempo? Sé Humor que hiciste chistes, todo, pero... En Humor ¿Cuánto? colaboraba como humorista gráfico, 4 años estuve en Humor, y estuve 2 años como creativo. Yo era creativo de la Sex Humor. Estábamos Marito y yo, éramos Marcelo Lacana, Marito y yo éramos los creativos El equipo de una creativo. etapa sean 2 o 3 años de la revista Sex Humor. Y el director era Héctor García Blanco. Claro, lo que era esa editorial, Era- era una usina de laburo. Era Sí, una usina de laburo. sí. En cada piso se gestaba una Sí, publicación. sí. Todo el tiempo. Hasta arriba era el despacho del Tano, cuando lo Sí. veías ahí, siempre parado y laburando parado. Y siempre laburando. Qué impresionante que fue esa época, fue increíble. Cosa, Cómo se laburaba, y laburábamos incluso en eso, y laburábamos para otros. Sí. Para otras editoriales también laburábamos. Y además eso fue, al menos para mí, el semillero de todo. Para mí, porque además
Yo tenía 25 años, 26 años, una cosa así, era un pibe, y ya estaba como creativo de esa revista, que era el top. Claro. Era el techo además, el humor, todo, humor y sexo humor. Y yo me encontraba con vos, y venían todos. Increíble, era Disneylandia eso. Sí. Además, yo siempre digo que la tecnología nos separó, porque el día de cobro, que después fue por tarjeta, nos encontraba todos en la conda del Banco Río yendo a cobrar. Claro. Y después ir a comer al bolichito ahí de la calle. Claro, y además vos tenías que venir a la editorial a traer las cosas. Entonces ahí hablábamos, intercambiamos la tecnología. Nosotros que somos precursores del home office en nuestras casas, llevando material, lo que hizo fue que nosotros no intercambiáramos opiniones y yo no pudiera aprender de vos. Claro. Porque vos cada vez que venías, vos no te dabas cuenta, pero yo te afanaba todo. ¿Me entendés? Yo escuchaba todo lo que decía el otro. Claro. Y el otro escucharía lo que decía el otro. Era así. Era aprender. Mirá cómo le craquea la cabeza a él. Era eso. Sí. Yo me acuerdo haberlo visto a Tabaré borrando. Tabaré laburaba la tira a tamaño, la de Diógenes. Y un día lo vi borrando y me dice, tenés que borrar en un solo sentido. Porque si borras así, después se te arruga el papel. Entonces borraba, y eso lo aprendí de Taba. Cosa que lo que vos decías, aprender de los colegas. Por ejemplo, también de cómo entregar material. Yo me acuerdo que Maika me decía, cuando vayas a una editorial, no lleves las cosas en un sobre. No las dejes en un sobre. Porque él lo recibía el material, después lo recibíamos nosotros, porque fuimos los que reemplazamos a Maika, Marito y yo. Claro. ¿Por qué decía eso? Porque él decía, vos, si me lo entregás en un sobre, si vos me lo entregás en un sobre, yo lo que hago con este sobre, lo agarro y lo dejo acá. Ajá. Y no veo más tu dibujo. Entregámelo suelto, así me molesta. Mira qué interesante, buena data, y arriba de la pilita el mejor. Claro, entonces él está molestando y es lo que nos pasaba siempre, nos molestaba, así, mira acá está el chiste de Jorge, vamos a publicarlo. Sí. ¿Qué otra publicación además de humor y de ricotipo? Y después publiqué llegué a publicar en Villiquen, hice doble páginas en el gráfico, en Genios. El gráfico, sí. En Genios, y laburé mucho, yo tenía una tira diaria, la hice más de 20 años. La tenía sindicalizada con el Washington Post. Entonces, para el que no sabes, esto de el Washington Post tiene un grupo de escritores que lo que hace es vender el contenido de distintos diarios. Entonces, uno de los contenidos que tenía era humor gráfico. Entonces me contrató a mí, 10 años estuve con ellos. ¿Y te distribuyen? Me distribuían en habla hispana en todo el mundo. Claro, publiqué en Japón 9 años publiqué. En un semanario que salía ahí en castellano en Japón. En castellano. En castellano en Japón. Qué bueno. Claro, como el King Features, viste, que de pronto claro, exacto, sí. todos lados, ¿viste? Lo que ellos llaman el syndicate, ¿viste? Eso. Claro. Y la verdad que en eso hice 20 años publicando por todo el mundo, fue impresionante. ¿Que se cortó eso o ya no? Cuando empezó, en el 2010, cuando empieza a imponerse internet en los medios, todo se cae. El retiro del papel. Todo se cae y es lo que me pasa a mí, que yo digo, bueno, ya no tengo más trabajo en esto, ¿qué hago? Inventé de todos los pajaritos. Bueno, veo acá una cantidad de cosas y veo que, digamos, yo lo llamo intervenciones, ¿no? Que termos, guardapolvo, que, bueno, es bueno que lo cuente, que lo muestres. Lo de las intervenciones que hago es, yo voy a escuelas, hace ya 10 años que lo que hago es voy a escuelas, mayormente voy con los sindicatos que me llevan a escuelas y hago yo hago estos pajaritos, para el que no los vio nunca, hago estos pajaritos raros, mirá, que ¿ves? Son esos pajaritos que se salen rueditas de las patitas, tienen corazones en los ojos, algunos tienen barcos. Son así de raros porque la idea es que son los pajaritos que tenemos en la cabeza. Por eso hablan estos pajaritos. Claro. Entonces yo lo que hago en las escuelas, estamos con los chicos, tengo una pared, ¿no? Y les digo que yo les explico que tener pajaritos en la cabeza, les digo que puedo verlos y dibujarlos, y al que se anima, lo siento en una silla, mirando a los chicos, y le dibujo con pintura negra el pajarito que tiene en la cabeza, entonces le dibujo a 5 o 6 chicos, les dibujo, hago todo un mural con pintura negra, un dibujo, y después ellos le dan color. Eso es el pajarito raro que yo hago. Con eso empecé a ir a las escuelas y ahí hice esto que es la manera de recibir una especie de salario, es vendiendo cosas. Cuando voy, hacemos intervenciones
con las señas, le digo, mira, si querés traer guardapolvo, trae tu termo, trae tu carpeta, como es muy popular el pajarito en la docencia, las chicas vienen, las maestras vienen, y bueno, si quieren comprar cosas, compran. Claro. ¿No pensaste poner un nombre al pajarito o es algo más genérico del Para pajarito? mí es más genérico, pero claro, si te ocurre un nombre estoy dispuesto a escucharlo. Bueno, habría que pensarlo. Sí. Firmamos los dos. Sí. Bueno, contá, bueno, acá hay una cosa más chaulata, a ver si nos podés contar. Claro, esto que te llamó la atención a vos, ¿qué es el esto? Nombre, ¿Qué es esto? Claro, esto es lo que yo mando a hacer y vendo, claro, ¿no? Con este diseño del pajarito que se llama chaulata. Ajá. Porque es donde vos la yerba del mate la llevas en una lata. Uh-huh. Entonces estos sobres reemplazan eso. Uh-huh. Por eso se llama chaulata. Vamos a poner la yerba acá, o si no, lo que haces es pones el mate usado con la yerba y todo, que siempre se te desborda, ¿viste? Lo metes acá adentro, lo cerrás y no te mancha ninguna hoja. Qué bueno. ¿Y de qué manera quiero esto? ¿Dónde lo puedo hacer? En mi red yo hago publicaciones todos los días, yo tengo tanto en Facebook como en Instagram muchos seguidores. ¿Cómo es tu Instagram? En mi Instagram es Emilio Ferrero y en Facebook en Instagram es Ferrero Emilio y en Facebook es Emilio Ferrero. Ahí tengo muchos seguidores, son todos docentes, tengo ese nicho. También eso fue, a partir de eso yo vendo ahí, la maestra se contacta conmigo y vendo. Pero yo tengo ese nicho porque también aproveché todo el conocimiento que obtuve en la gráfica. Esto de, mira, hay un nicho, se puede trabajar para tal público. Por ejemplo, nosotros en la revista Sex Humor teníamos una línea editorial, sabíamos a dónde apuntar, teníamos que escribir a determinado público y no a otro público. Todo eso yo lo entendí y pude aplicarlo, un poco queriendo y un poco no, en esto de las redes sociales. Por eso después lo guié, cuando yo vi que el pajarito iba para el lado de las maestras, porque no iba para ese lado, no iba para el lado de la educación. Cuando vi que iba para ese lado, dije, bueno, rumbeo para ese lado, sigo a la obra. Claro. Voy a seguir a la obra. Claro. Entonces apunté toda la creatividad para hacer lo que son afiches para las escuelas, lo típico que hace la revista Genios, que hacemos para las villiques, para Genios, lo que siempre hicimos. Bueno, pajaritos para eso, pajaritos, después saltó en esto de las marchas docentes, ¿no? De los reclamos salariales. Dije, bueno, voy a apuntar para ese lado y aproveché eso que fue el semillero que al menos a mí me resultó haber trabajado adentro de una revista. Claro. Aprender de Héctor, de Marcelo, de Marito, de Maica, de Demián, ¿viste? Sí. ¿Cómo se aprende de los demás? De los más jóvenes, de los más grandes. Bueno, de todo. Yo me acuerdo una vez cuando yo era pibe, Maica me llevó a la casa de Sendra, ¿no? Era la primera vez que vi a Sendra. Y Sendra ya era Sendra. Claro. Y yo se lo conté después a Sendra, esto bien y lo recuerda. Yo era un pibe, tipo de 20 y pico de años, que todavía no publicaba, y él estaba en su escritorio y dibujaba y pasaba tinta, y adelante de nosotros él mostraba, generoso él, ¿viste? Nos mostraba como yo no podía creer que él me estuviera revelando ese secreto. Sí. Y pero era lo más normal del mundo, ¿sí? Y él, cuando se lo conté, para 30 años después, él me dice, ¿a dónde fuiste a mi casa? Yo ir al despacho del Tano, arriba al estudio del Tano y verlo cómo manejaba la tinta, claro. Una cosa impresionante. Eso lo mire, déjame ver nada más. Claro, sí, enseñan laburando. Vos cuando haces algo para el adulto y para el niño, ¿cómo te cambia el chip, digamos? Esa es buena, ¿eh? ¿Cómo es el tema? Porque estos son libros para chicos los que tengo ahora. Estos son los libros, es literatura para escuela, para chicos. Y eso, yo creo que hay algo que es, el chip me funciona así. Yo creo que si vos lees esto te reís. No te quepa duda. ¿Entendés? Yo creo que funciona para adultos, pero sí tengo algo ahí que digo, no, pero pará, esto es un chico, no sabría cómo explicártelo. ¿Viste? Esto es para un chico, esta temática no. ¿Viste? Tal cual. ¿Qué cosas yo podría jugar siendo Emilio chico? ¿Entendés? Eso. ¿Y qué cosa te causaría gracia como niño? Claro. Bueno, el ir a tantas. Yo hice, antes lo que hacía, hasta el 2019, yo hacía talleres de literatura y dibujo en esto que explicábamos. Un día, en el 2010, se cayeron todos los diarios y yo salía a las escuelas porque me di cuenta que funcionaba por ahí, que había talleres.
Entonces yo leía uno de estos, mira, yo tengo este libro que se llama mostrarnos todo, Estudié pero no me acuerdo. Este libro es mío. Esa era la clásica de claro. Cuando ibas a Poncho, ¿viste? Sí, claro. Yo iba con este libro, leía uno de los cuentos, ¿no? Tenía una aula con 50 chicos, leía uno de los cuentos, después uno de los chicos lo leía y mientras los leía yo lo dibujaba en vivo. Entonces ellos más o menos veían cómo se dibuja para un diario, para una revista. Y lo que logré con eso, yo hice, de esos talleres hice 1200, Jorge. Impresionante, fue increíble, fue un laburo, 1200 hice. Lo que me di cuenta es que tenía un focus group impresionante. Yo sé de qué se ríe un chico. Claro, y la experiencia. Yo sé. Sí, tal cual. Sé dónde sucede la risa. Y además otra cosa, que es, me da bronca que no me haya sucedido antes eso de las escuelas, porque me agarró ya de grande. El focus group y lo que le robás a los chicos, ese focus group, esa cosa que te devuelven, ¿viste? Mirá lo chiste que me está tirando este pibe. Mirá qué creativos que son. Y las preguntas que hacen. Porque juegan. Claro. Y además porque es los chicos, vos no tenés que, o sea, si vos decís que los autos, ahí viene un auto y resulta que los autos hablan, ¿viste? El chico no se lo pregunta, los autos no hablan, no te lo dice el chico, entra en el juego enseguida. Sí. Por eso funciona esto del pajarito. Yo les digo, yo puedo verlos y dibujar los pajaritos que tenés en la cabeza. Porque entienden enseguida el juego. Yo les digo, tenés pajarito en la cabeza cuando estás distraído, cuando tenés muchas ideas y cuando estás enamorado. Yo puedo verlos y dibujarlos. Voy a dibujar el tuyo. Ellos entran enseguida en el juego. No dicen, eso es imposible. Claro. Porque entienden la metáfora. Sí, la apertura de los niños. Un pediatra en una charla en San Fernando decía que, viste, cuando dice, dale que estábamos en la selva, decía, el niño actúa, el niño se involucra, el adulto finge. Vos decís, bueno, estamos en la selva, yo te entiendo, pero vos estás actuando, el pibe lo siente. Sí, está en la selva el pibe. Claro, está en la selva. Es hermoso. Sí, qué lindo. Eso es increíble. ¿Y ahora te estás desdoblando para adultos o ya estás embarcado en lo que hago con los docentes? Pero bueno. No, pero lo que hago en las escuelas es para chicos, porque yo dibujo su pajarito, hago un mural y ponemos una frase que tiene que ver con la infancia. Claro. Pero para adultos lo que hago es teatro. Claro. Todo el teatro que yo hago mayormente es para adultos. Ahora vamos a hablar de los premios, todo eso. Este libro estoy viendo El Cuco. Este es el otro que hice con este bueno. Que es El Cuco y otros cuentos para contarle al monstruo que vive bajo tu cama. También yo llevaba, cuando iba a hacer los talleres, escribía cuentos y llevaba cuentos en un papel y los testeaba con los pibes. Listo, funciona listo, lo pongo dentro del libro. El Cuco es algo del pasado, o los pibes siguen con lo del Cuco. Entienden enseguida la idea del Cuco. Claro, porque el viejo de la bolsa y el Cuco era, ¿viste? En Entre Ríos le dicen la solapa. Ajá, mira vos. Pero entienden el concepto del Cuco, se entiende, sí. Y también hay mucho teatro leído en estos libros. Yo jugaba a hacer teatro leído con los chicos. ¿Cómo te manejas con las ediciones? O sea, mirá, ¿tenés una editorial? Estas, sí, se llama El Fondo de Casa, la editorial. No, yo lo que hago es, lo que hice fue, en principio, medité mis propias cosas, porque a mí no encontraba gente, sobre todo porque, como es, no todas las editoriales, por no decirte que ninguna, quiere editar un libro que ya me estudié pero no me acuerdo. Sobre todo si es para chicos. Es muy políticamente correcta las editoriales, ¿no? Dicen, no, eso no te dicen, ¿viste? Y sin embargo funcionó muy bien, yo lo saqué, yo vendí mucho, lo saqué yo, vendí mucho, saqué el otro, vendí mucho, ¿viste? Y después lo que hice fue, saqué con editoriales que es Permiso Soy Maya, que lo hice con Héctor García Blanco, que es una novela, y después que lo hice con, estas que son microobras leídas para la escuela, son teatro leído, que lo hice con tinta fresca. Esto sí lo hice con esas editoriales. Claro. Lo que está difícil es venderle a la escuela el libro. Eso es difícil, está complicado. Porque digamos, los títulos tienen un tanto de... Y vos necesitas una editorial atrás. Y hay te lo voy a decir así, hay una pandemia de PDFs que salen para todos lados y nadie te compra un libro, por eso una editorial, por eso entiendo las editoriales. Claro. Vos que estás con pibes, ¿cómo ves? Yo a veces veo el cuaderno de mi nieto y ¿cómo ves los cuadernos, el cuaderno del pibe en este momento? ¿Cómo son los cuadernos de clase?
Pero yo no los ves. No los veo. Yo veo, hay mucho copia y pega. Ah, mira. Mucho copia y pega. Me acuerdo de mi época, ya tengo mis años, dibujábamos la casa de Tucumán, el Cabildo, con lápices de color. Sí, yo también. Ahora veo mucho copia y pega. Yo lo que te digo es que yo veo un montón de pibes, un montón de pibas, los veo por todo el país, y lo que te digo es que los pibes son muy vivos. Son muy despiertos. Sí, además y hay un prejuicio que tenemos, que yo me di cuenta tanto ir al interior. Todos pensamos que el chico de ciudad es más despierto que el chico de pueblo, y es exactamente al revés. Claro. Es exactamente al revés. El pibe de ciudad está todo encerrado. Es un chico ensimismado, claro, y todo, muy sí. tímido. No juega cuando yo hago estos juegos. Claro. El chico de pueblo, el chico de ciudad chica, Claro, tiene barrio. y anda a Córdoba. Claro. Anda a Córdoba. Claro. Los pibes de Córdoba. Claro, tienen barrio. Tienen una impronta los pibes que es impresionante. Claro, tienen la gente, los amigos, los vecinos, ¿sabes? Es otra historia. Sí. Tendríamos que... Debería ser un ejercicio creativo para los creativos, ir a escuelas. Sí, me parece perfecto. Ir a escuelas. Sí, Jugar con los pibes ahí creativamente, ¿viste? El teatro. Sí. El teatro leído en las escuelas, eso sería genial. Para los dramaturgos. Ya que sos, hablando de teatro, bueno, vos tenés tu faceta de dramaturgo y tenés 2 premios, lo que yo leí son 2 premios importantes. Bueno. Pero debe haber más. ¿Cómo fue eso? Porque salía con una chica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me preguntó si yo te digo la verdad? ¿Estaba en el jurado? No, porque yo nunca había ido al teatro. Sí. ¿No? Y yo empecé a escribir teatro hace 15 años. La verdad que me fue muy bien. Sí. Pero teatro así para todo público, adultos, todo. Adulto. El premio que me gané es de dramaturgia infantil, ¿eh? Ajá. El premio que vos decís de la Ciudad de Buenos Aires es de dramaturgia Sí. infantil. Es una obra de Belgrano, solo Belgrano. Interesante. Yo hace 15 años, yo no iba al teatro, a mí mucho no me llamaba la atención, pero yo tenía una novia que le gustaba mucho el teatro, y un día fuimos al teatro y fuimos a ver El Mundo Había Equivocado de Fontana Rosa, y yo lo vi y dije, me encantó, lo hacía Sturce, y me encantó, y yo dije, pero eso es como lo que le escribo a Maicas en la radio, ¿viste? Y entonces empecé a escribir. Claro. Y me fue bien. Y me gustó y me divierte mucho. Tiene muchísimo que ver con el humor gráfico, por eso Fontana Rosa escribía. Él no escribía teatro, le adaptaban las obras al teatro. Pero era teatro. La mesa de los galanes. Era teatro. Claro. Él tal vez no se daba cuenta, pero era teatro. Claro. Sí. Tiene mucho que ver con el humor gráfico, porque el teatro muchas veces partís, la idea original es una imagen nada más. ¿Qué es eso? Claro, pero el humorista está más ligado al gag más literario, digamos. En cambio, el que hace ya teatro, cine, ya tiene otra mirada desde lo actoral. Inodoro Pereira es una obra de teatro. Claro, sí. Esperando a Godot, es un tipo con otro esperando en el medio de la pampa, esperando que venga alguien. Eso es Inodoro Pereira, eso es Esperando a Godot. Lo que hizo Hugo Varela, que estuvo muy bueno. Claro, es eso. Interesante. Tiene mucho, al menos me pasa a mí, y creo que también, esto también es para invitar al que está en otra disciplina artística, invitarlo a, si tenés curiosidad por la otra disciplina artística, métete, seguí tu obra. A mí yo creo que me va bien en teatro, escribiendo dramaturgia, porque tengo una mirada distinta, porque vengo del dibujo, por eso. Y además porque vengo del humor, porque no hay tantos humoristas, al menos en Argentina, que escriban teatro. No sé quién podría ser. Sí, bueno, sí, yo conozco mucho. Claro, Hay muchos dramaturgos. Está mucho el tema del stand-up también. Claro, pero bueno, lo podemos considerar autores, pero es un stand-up. Sí. Claro, pero teatro, ¿viste? La dramaturgia, escenas, un conflicto, ¿viste? Todo eso. Claro. No son tantos los humoristas que hay, pero no son tantos. Claro. ¿Quiénes son tus referentes viste cuando empiezas a dibujar? Primero, bueno, vos lograste tu personaje. Sí. Siempre que uno quiere su estilo, primero su monito, después el personaje. Sí. Y el primero era Maica, mirá todas las veces que te lo menciono. Claro. Más, yo me ponía muy mal porque lo copiaba mucho yo a Maica. Me ponía mal eso.
Y ahora a la distancia digo, y está bien, y lógico, si yo lo admiraba al tipo. Claro. Y él se dejaba copiar. Claro. Pero siempre hay alguna referencia. Sí. Tomamos a cualquiera. El Sí. negro Fontana decía que le afanaba Prat. Claro. Esa Bueno, pampa así era el mar del cortometraje. Claro. ¿O no? Y bueno, siempre Bueno, tenemos alguna a Maicas, a Sendra. Claro. Sí. Y la parte formativa en el dibujo, ¿hiciste? Uno dice el humor gráfico no se puede enseñar. Pero Con la asociación de dibujantes claro. hice ahí un taller que era de 6 meses y después lo que pasó es que empecé a publicar y me formé mucho con la publicación. Claro. El ver publicado tu Sí, trabajo, sí, eso es impresionante. Sí. Porque te das cuenta qué funciona y qué no funciona. Claro. Si se lee o si no se lee, mira esa tontería, ¿no? Claro. Se lee, adentro del globito se lee, viste, cuando yo te hago, por ejemplo, esto, se tiene que leer ahí adentro, no tiene que hacer un esfuerzo para que el otro lea. Más ahora que el público quiere esto y pasar a otra cosa. Exacto. No hay... Y esto de que tenemos nosotros los humoristas gráficos y que vuelvo es lo que yo llevé al teatro, Claro. es la síntesis tenemos nosotros. Claro. Podemos contar ideas concretas, en pocas palabras, con imágenes. Claro. Por eso a mí en teatro todas las obras me quedan cortas. Claro. Siempre me dicen, che, escribí muy corto. Yo lo cuento corto, todo enseguida te lo cuento. Claro. Y eso viene del humor gráfico. Claro. Ese es que lo aprendés con la práctica. Es la síntesis, el gag, el remate rápido. Rápido. Claro. La idea la contás enseguida. Claro. Porque lo tenemos como vicio eso nosotros. Claro. Lo tenés que contar enseguida todo. Sí. ¿Con qué materiales laburas? Me gusta hablar también de Y la ahora parte hago, técnica. con un fibrón, con un fibrón y con una hoja común que es que dibujo el pajarito. ¿Con qué coloreás? Y coloreo con la compu en el Photoshop, que también eso es, yo lo hago, yo subo todos los días un pajarito. Todos los días Sí, subo, he visto todos los días mucho. saludo, todos Una los días reflexión, hago. una frase, sí. Todos los días posteo, 2 o 3 cosas posteo, por eso esto de que yo te digo, es la costumbre, es la idea que yo, lo que aprendí de una revista, lo llevé a la red, vos tenés a la mañana, se levanta la maestra y yo tengo que darle ese saludo, tiene que ver mi posteo, más luego después a la tarde otro, ¿viste? Eso es bien de revista para mí. Claro. Y como es y lo que hago es lo dibujo, lo escaneo y lo pinto con Photoshop y lo pinto con una, yo le digo, trabajo mucho con Demián Hielo, que es lo que le de Maicas. Eduardo laburaba mucho con Demián, claro. Y entonces Muchísimo. Demián es un tipo que colorea muy bien, es colorista. Sí. Pero yo lo que hago es yo hago clic. ¿Por qué? Porque lo que yo quería es, siempre me preguntan por qué los chicos en las escuelas, cuando hacen el estudio de los dibujos míos, ¿por qué son los colores de los semáforos? Y yo digo, los chicos me preguntan, son los colores del semáforo. ¿Por qué? Yo nunca se me hubiera ocurrido esa pregunta. Y Solo pero un los pibe. pibes saben, descubren enseguida todo. Y yo le digo, mirá, es llegar, que me digan eso para mí es llegar, ¿entendió? Porque yo lo que quería es, como vos los estás viendo, es algo para que vos veas en la red, en el celular, yo quiero que sea un semáforo lo que vos ¿Pero vos veas. lo tenías acá o fue inconsciente? Yo lo que pensé es esto, tiene que ser rápido y tiene que ser un pantallazo en los ojos. Claro, pues son colores, sí, perfecto. Son los colores del semáforo más el rosa, el celeste, el negro y el blanco, listo. Sí, salvo el rosa que es compuesto, el resto Claro. son colores primarios. Es eso. Y además son colores que al llevar, como yo hago los murales, y los chicos después tienen que colorearlo, tiene que ser algo que puedan conseguir fácil y que no sea complicado, ¿viste? No, Claro, lo que pasa claro. que esta, no. La paleta de colores acá es sencilla, ¿viste? ¿Vos bocetás o plantás? No, Vas esto directo. no, esto no. Directo al fibrón. Cuando hacía la tira, yo me dejé de hacer, que le hice más de 20 años, hacía el guión, tengo todos los cuadernos. Yo me metía en mi auto, esperaba a mi hijo salir de la escuela y escribía los guiones. Te esperaba el pibe salir de la escuela. Sí, eso escribe en los semáforos. Sí. ¿Y sabés lo que hacía en vacaciones de invierno? Para escribir, porque el pibe no iba a la escuela. Claro. Me subía al auto en el garage. Hacía clic adentro del auto. Yo escribía los guiones dentro del auto. Como Woody Allen que cantaba en la ducha, el tipo le ponía una ducha en el escenario. Bueno, ahí sí, bocetaba los guiones y después bocetaba el dibujo y después lo entintaba, lo escaneaba y lo pintaba. Claro, qué bueno.
Así es. Sí, a mí siempre hablamos de técnicas acá, ¿viste? Porque el otro día vino Jorge de los Ríos, entonces iba a hacer el dibujo, pero quiso, bocetó el lápiz. No, bueno. No te crees. La figurita. Pero... No, sí, lo compré, el álbum lo compré. ¿Lo tenés? Sí, ¿La Copa América? El de todos los músicos. Hizo el álbum de todos los músicos, lo compré. Los comercios directamente, no me interesa mucho. Sí, tiene un muchacho que hace los álbumes y que los vende. Sí. Qué bueno, ¿qué otro libro tenés para mostrar? Y tengo que este sí es de adulto, que es Heredé el Absurdo. Ajá. Este libro es de adulto, son cuentos cortos de humor. Tiene algo esto que es, yo tengo una frase que digo que cuando yo, esto es verdad, cuando yo era chico mi papá tenía un camión modelo 38 que no doblaba a la derecha, ¿viste? Ya la tenía clara. Y entonces yo a veces lo imagino a mi papá tratando de dar vueltas en ese sentido. Y lo que digo es que yo no heredé el camión, lo que heredé es el absurdo. Y lo que tiene este libro, esto es una idea de Demián Aiello. El libro dice todo eso que te acabo de decir así, y para vos leer el título tenés que doblar a la izquierda. Impresionante. Es muy linda la idea. Y bueno, son textos además teatrales, yo tengo una obra de teatro que se llama Heredé el Absurdo, que le hicieron al teatro también. Qué bueno. ¿Y los premios en teatro qué significan? Digamos que es el premio en el momento, o después te abre puertas de laburo, de salas que se te abren. No, teatro no. Los premios no abren puertas. No creo que a no ser que te ganes un Oscar, no sé, pero no creo que abren. A mí me fue muy bien con los premios en dramaturgia. Sí, lo que es hermoso ganarse el premio. Eso es un reconocimiento, sobre todo si son colegas los que te lo dan. Siempre son colegas en dramaturgia. Es importante. Sí, y además te incentiva a escribir más todavía. Yo siempre estoy atento, si hay algún premio así, yo estoy atento a eso. También escribí con Juan Carlos Gallego una obra también de teatro. Hay un concurso de dramaturgia de humor que lo hace la Secretaría de Cultura de Santa Rosa en La Pampa. Lo hace todos los años. Era en el 2023, lo ganamos él y yo con una obra que escribimos. Con él me es más fácil, porque también escribir una obra de humor larga es complicado, porque vos no tenés después o sea, es el premio nada más, pero después no es que vos vas a vivir del teatro por la recaudación del borderón. Claro, no es verdad eso. Claro, la verdad que eso no existe. Claro. Pero escribir con él, y ahora estoy escribiendo otra con él y otra solo. Bueno. Porque me entretiene mucho escribir caminando, mientras camino escribo, mientras camino pienso ideas. Siempre me calma. Vos tenés el actor y la actriz ya en la cabeza, decís, esto es para tal actor, no, tal actriz. A veces tengo la voz de alguien. Claro. Sí, a veces tengo la voz de alguien que es algún conocido. Ajá. Y también lo que vi es cómo escribir con la misma voz incluso, pero esto más de dramaturgia. Escribo siempre con la misma voz. Si yo no te lo dijera, dirías, pero son distintos personajes, pero yo que los conozco, digo, no, es el mismo personaje que está diciendo distintas cosas con otras personas. Mira vos, sí. Bueno, vos tenés una postura respecto a algunas revistas infantiles. He visto algunos vivos que has hecho. ¿Cómo es tu por lo de Michigan? Claro, ¿cómo es tu postura frente a eso? Porque a veces las revistas infantiles uno las ha visto a través del tiempo, donde me acuerdo que Alberto Breccia dibujaba las batallas de esa época, de San Martín, Alberto Breccia, nada menos. ¿Cómo es tu postura? Claro, vos lo decís por lo de Michigan que saqué del 2 de abril. Claro. Yo tengo una postura por el 2 de abril. Incluso tengo una obra de teatro escrita con eso. Y lo que mencioné en ese posteo que decís es que yo tengo el libro, la historia de Villiquen. Sí, lo vi. Es muy interesante el libro. Ahora no recuerdo la autora, perdón, después lo buscamos, pero es una inglesa. Hizo la historia de Villiquen. Y Villiquen tiene más de 100 años, ya 100 y pico cumplió. Y bueno, y ahí cuenta cómo trató Villiquen en sus tapas la guerra de Malvinas. Esos 74 días. Hablas de la romantización, según tus palabras. Para mí es una romantización lo que hacen, sí.
mostraban cómo se hundía en una doble página, una ilustración de cómo se hundía el Sheffield, cómo argentinos hundían al Sheffield, o sea, en el Sheffield había hombres, había personas, murieron personas, si fueran ingleses o qué, eran personas las que estaban. Mostraban unos dibujos y en esto de romantizar la guerra, ¿no? Estamos ganando, ¿viste? La cosa fue muy triunfalista con los pibes, Y el último, bueno, el primer número de la tapa de Villiquen era las Islas Malvinas son argentinas, y el póster que te piden, todo lo que te piden en la escuela sobre Malvinas argentinas, tengamos en cuenta que eso fue 74 días nada más, Esa fue la primera tapa. Lo decís vos. Y la última tapa, y ya fue el 22 de junio, la guerra terminó el 14 de junio, la última tapa del 22 de junio es una fotito de Malvinas, que dice las Malvinas son argentinas, y hay un perro que seguramente debería ser el personaje del momento de Villiquen, que contaba que te regalaba una goma larga para borrar. Qué metáfora, Increíble. Qué metáfora. Increíble. El creativo que hizo esa tapa, ¿se habrá dado cuenta? Qué bárbaro. ¿Se habrá dado cuenta? Borrar la memoria, loco. Increíble. Como ahora vos lo ves desde lejos y decís, ¿qué pensó el creativo? ¿Cómo no la vio? Qué observación, ¿no? Porque de pronto vos ves eso y eso lo ve un tipo intuitivo que conoce el tema de la gráfica y los mensajes. Bueno, pero él estaba ahí y digo, ¿cómo no la vio esa? La goma de borrar. Era el momento de regalar una goma de borrar. Qué impresionante. Qué increíble eso, Bueno, vos hablábamos hoy de las editoriales, ¿no? ¿Vos ves que eso dificulta la posibilidad de agremiarse? El hecho de que laburamos todos, hacemos teletrabajo, digamos, si es que lo hacemos, porque ya no quedan revistas tampoco. ¿Cómo ves eso? Yo creo que deberíamos, todos nosotros somos artistas. Yo soy militante de agremiarnos, de hecho yo la mayor parte del tiempo me la paso con los del gremio que son de docentes. Nosotros los artistas deberíamos estar en el gremio, agremiarnos, encontrar la forma de representarnos gremialmente. Esto que yo te decía otra vez y que yo soy militante de esto, de no colectivamente. Es una palabra que la hemos bastardeado, es gremialmente como nos tenemos que juntar, porque cuando uno dice gremio está hablando de dinero, está hablando de trabajo y está hablando de paritarias. En el colectivo te para acá en la esquina, claro. ¿Entendés? Es eso. Y es más palermitano lo colectivo. Claro. ¿Entendés? Yo creo que es más terrenal, es más, che muchachos, nos tenemos que juntar, tiene que haber tarifas, tenemos que respetarnos entre todos esas tarifas. No podemos cobrar menos que esas tarifas. Lo que pasa es que a todo lo que es el espectro de los artistas, te hablo de los dibujantes, los ilustradores, los músicos, todos los artistas, a nosotros nos pesa más el ego que el hambre. Entonces vamos y laburamos gratis. Y para mí eso es... Rebuscátela para cobrar, tenés que cobrar. Digamos, tu vuelco o tu dedicación a todo esto, ¿es como una salida al tema del papel? O sea, vos, si hubiera más papel, obviamente todos laburaríamos más el papel, pero yo creo que esto es una beta interesante, porque de pronto la falta de papel donde desarrollar nuestro laburo hace que inventemos cosas nuevas. Sí. La creatividad, ¿viste? Sí. El teatro que nunca va a morir el teatro. No. Porque lo decía alguien el otro día, una de las cosas que a través desde el teatro griego sigue igual. 2 personas arriba del escenario y en cambio todo se modificó lo nuestro, la parte gráfica. Acá en Buenos Aires, andate a cualquier sala de teatro independiente, está llena. Después de la pandemia está llena. Está lleno, sí. Es increíble. Está lleno, sí. Si viven de eso o no, yo no sé. Los autores no vivimos de eso. Pero es una manera de, viste, porque o sea, toda la gente que viene acá siempre está el lamento, digamos, si querés, del papel en retirada, la falta de medios, de revistas. Yo creo que esto también lo decía Sendra la otra vez,
ya está, no pelees más contra eso. O sea, anda a buscar otra cosa. O sea, nosotros tenemos la herramienta, somos los creativos. Tenemos que hacerlo. Sí, sin duda. No es seguro que te va a funcionar, pero bueno, ese es el trabajo del creativo. Y hay que ir. Es eso. Emilio, bueno, una linda charla. Hay una pregunta que hacemos siempre, no es la de Guijur, Mirá, venía preparada para eso. Otro capo. Sí, trabajé con Guijur. ¿Laburaste con Guijur? Sí. Bueno, Eduardo creo que hacía cuando hacían desayuno o algo parecido. ¿Por qué te pensás que laburaba con Guijur? Yo le debo todo Eduardo. Claro, un programa que se llamaba Desayuno con Abrevaya, la radio. No, eso antes. Claro, ahí empezó Maicas, claro. Por ahí. No, se llamaba En Ayunas. En Ayunas, sí señor. Radio Belgrano. Sí señor, claro, la Belgranola, esa que es historia. La época de primera democracia. Qué bueno. Bueno, hay una pregunta que hacemos que es a cada colega, digamos, ¿qué es digamos, todos tenemos una limitación, hasta acá llegué. ¿Vos cuál es lo que vos no harías? ¿Qué es lo que vos no harías como artista, como creativo, como los dibujantes, o de amateur? ¿Qué es lo que no harías? Decir, no, hasta acá no cuenten conmigo para esto. Yo no haría algo, y ahora tiene más fuerza, yo no haría algo que apoye o que roce la posibilidad de confundirse con discriminación. No haría eso. Nada que roce la posibilidad de que estoy discriminando algo, ¿entendés? Abiertamente, Sí, o sea, en el humor nosotros vamos a tratar con el humor todo, ¿viste? Sí. Pero no haría algo. Por ejemplo, la otra vez fui a ver una obra que se llama Paquito, que ahora justo lo bajan de cartelera, que es la historia de Paco Yamandrón. Upa. Preciosa, es un musical, es preciosa. No hace ninguna mención política, pero hoy es político. Mirá vos. Hoy es genial la obra. Yo no haría nada en contra, no quisiera ni que me roce. A excluir a nadie. Sí, todo esto que está muy de moda, ¿viste? Esto con la nuestra, ¿viste? Que dicen con la nuestra, toda esta cosa. No podría juntarme en una mesa. Claro, entiendo. Eso me pasa. Bueno, Emilio, un gustazo. Gracias a vos por la onda. Admiración total. Te vas a poner a laburar ahora. Sí. Así que te pedimos a todos los colegas un dibujito dedicado a la UTBA, que después va a estar en la galería Quino Caloy. La estuviste viendo. Tenemos acá toda la gente que nos visitó y un dibujo lo marcamos y lo colgamos en la galería. Así que bueno, esperamos. Voy a dibujar pajarito.